Un saludo para todos en la amistad que nos une en el Señor. Después de leer el texto del Evangelio de San Marcos, capítulo 8, del versículo 27 al versículo 35, vamos a contemplar a Jesús, que nos invita a descubrirlo como el Mesías, que nos impulsa a dar la vida por nuestro prójimo. Haremos la contemplación en 3 pasos. Primer paso, nos dice el evangelista San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Jesús y sus discípulos están de camino, es decir, van haciendo su misión de anunciar la buena noticia, y al mismo tiempo Jesús se va dando a conocer y los discípulos van descubriendo más a Jesús y se van identificando más con el conocimiento de su Maestro. En ese camino Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Los discípulos le responden que la gente lo conoce como un profeta, como un hombre de bien, como un hombre que viene de parte de Dios. Jesús también le hace la misma pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Jesús quiere escudriñar cómo sus amigos le van reconociendo. Y Pedro respondió: tú eres el Mesías. Pedro da esa respuesta lleno del Espíritu Santo. Pedro reconoce la cercanía de Jesús, experimenta de Jesús un cambio en su vida y se siente lleno del Espíritu Santo porque se ha dispuesto a seguir a Jesús con toda su persona, con toda su atención, con toda su disposición. Pedro nos enseña que estar acompañando a Jesús en su misión nos permite reeducarnos en la fe y en el conocimiento más profundo de Jesús, que lo identificamos como nuestro Salvador. Podemos preguntarnos: siento que caminar con Jesús me voy adentrando a su conocimiento, a su verdad, a su amor, a su salvación. ¿De qué manera, desde qué acción, desde qué servicio voy comunicando que Jesús es el Mesías? Segundo paso, nos sigue diciendo el evangelista San Marcos. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitará al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Jesús le anuncia la pasión, la muerte y resurrección a sus discípulos. Jesús les revela el camino a la cual va a estar expuesto en su misión y al final de sus días. Jesús nos enseña que adentrarnos a su vida muchas veces nos sorprende su amor por la humanidad, a pesar de la persecución a la cual estará sometido hasta su muerte. Jesús les explica a sus discípulos que la vida no termina con la muerte, sino que Él nos procurará una alianza, una vida futura, una vida plenamente llena de Dios. Sin embargo, Pedro no entiende esta explicación de Jesús que va a la cruz, porque para él es imposible que su maestro vaya a la muerte.
Jesús le dice a Pedro que no piense con la lógica humana, sino que piense desde la lógica del Padre, que busca restaurar la vida a partir de la entrega de su Hijo. Jesús nos enseña que tenemos que hacernos a los sentimientos del Padre, a la propuesta del Padre, y valoremos la entrega cotidiana de Jesús, que hace visible la voluntad de Dios, que está en ayudar, en hacerse compasivo ante las necesidades de nuestro prójimo, en perdonar, en cambiar nuestra lógica personal a la lógica del amor incondicional y comprometido que nos regala el Padre. Podemos preguntarnos, ¿conocer más a Jesús y a Dios me lleva a priorizar mi vida desde el amor que le da sentido a mi historia? ¿Cómo acompaño a la gente que sufre las injusticias de cada día? Siento que desde el servicio comprometido descubro cómo Dios me invita a realizar su voluntad. Tercer paso. Continúa diciendo el evangelista San Marcos. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Jesús invita a sus discípulos a dar la vida por sus hermanos, por el prójimo, por el desconocido, por el que sufre, para hacer visible un camino de reconciliación tanto a los que son autores de la violencia como a los que son víctimas de las injusticias. Jesús nos llama a trabajar por la vida desde el perdón, la alabanza y el servicio para reconstruir nuestra realidad con sus múltiples heridas abiertas. Seguir a Jesús nos lleva a dejarnos impactar por su palabra, por su perdón, por la oportunidad a ofrecer lo mejor que tengo y a ejercer mi capacidad de hacer el bien desde la compasión por el prójimo, que supera toda revancha y dolor que nos bloquea la vida. Jesús nos invita a que podamos vivir el mandamiento del amor con mayor libertad. Podemos preguntarnos, ¿me siento invitado a ayudar a tantos crucificados, producto del egoísmo, del mal manejo del poder y la violencia? Me uno a otros hermanos para que la solidaridad sea un modo de hacer un camino que muestre constantemente el milagro de la vida. A partir de la experiencia de consuelo, de bondad y de generosidad, voy descubriendo hacia dónde me mueve el amor de Cristo por los que sufren. Finalmente, pedimos la intervención de la Santísima Trinidad para que nos libre de la pandemia, de nuestras enfermedades, de toda expresión de odio, de aquello que nos aleja de su amor, y renueve en todos nosotros un corazón misericordioso, para que acoja a cualquier hermano desde la hospitalidad, la solidaridad y el servicio. Ahora nos dejamos abrazar por la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia y su comunidad, y les acompañe siempre. Amén. Les habló el Padre Fidel Torres, perteneciente a la comunidad de los Padres Jesuitas del Templo de San Francisco en Caracas.